Bienvenidos a todos a esta segunda edición, bienvenidos a todos a este segundo programa de aquel primer podcast que habíamos iniciado hace aproximadamente unos 2 meses, pero que por distintas cuestiones no pude continuar. Hoy estamos de regreso, hoy retomamos y vamos a estar comentando un poquito lo que nos dejó el UFC 276, tanto dentro de la jaula como fuera de la jaula, porque hubieron ahí algún que otro altercado entre Michael Chandler y Dustin Poirier, Aljamain Sterling y Henry Cejudo intercambiando alguna que otra palabra. Aparentemente Henry quiere regresar, veremos qué es lo que pasa, pero lo vamos a comentar un poquito más avanzados en este programa. Quiero iniciar mencionando antes que nada lo que es el retiro y último combate del Cowboy Cerrone. Se despide del mundo de las artes marciales mixtas en su última pelea, lamentablemente ha sido una derrota ante Jim Miller, ex rival y también un auténtico histórico dentro de lo que es el mundo de las MMA y dentro de la compañía, dentro de la jaula de la UFC, ¿no es cierto? Un combate que creo había iniciado relativamente bien el Cowboy. Sinceramente yo me esperaba que salga noqueado de ahí. Creo que ya el cuerpo, ¿no es cierto? Lo que viene a estar siendo el daño acumulado, lo que viene a estar siendo los cortes de pesos. Creo que el Cowboy, si no estoy mal, hizo alrededor de 3 cortes de peso intentando enfrentar a Joe Lawson, pero por distintas cuestiones, en una ocasión se bajó él, en una ocasión se bajó Joe Lawson, etcétera, etcétera. Y al final fueron combates que no se concretaron. Ahora se enfrentó en 170 libras a Jim Miller. Quizá, lógicamente, lo que viene a ser el corte de peso no es tan drástico como lo que es el ir hasta las 155 libras, pero no deja de ser un corte de peso más a la lista de estos últimos, de esta última seguidilla, ¿no es cierto?, de bajada que él tuvo en este poco tiempo. Y lógicamente es algo que te puede pasar factura. Por eso es que yo me esperaba un knockout, no solo porque Cowboy ya viene con una mandíbula tocada, sino porque el cuerpo pasa factura. Por suerte no, por suerte no, por suerte no fue un knockout. Fue una finalización, es verdad, una guillotina en el segundo asalto, pero que a mí me deja al menos con un poquito de alegría de que no se retire con un knockout bestial en su último combate, ¿no es cierto? Que se pueda retirar así. Saldaron las cuentas con Jim Miller porque ahora se fueron 1-1 en lo que viene a ser el historial. Y bueno, un Jim Miller que se convierte en el hombre con más victorias dentro de la compañía, un total de 24, y con esta supera al propio Cowboy Cerrone. Estaba ahí la lista encabezada entre ambos con 23, pero lógicamente ahora pasa al frente, ¿no es cierto, Jim? Un Jim Miller que, a pesar también de la edad, aparentemente ha firmado para pelear 4 veces más dentro de la jaula, por lo cual ese récord puede aumentar. Veremos, yo espero que sí. A mí me gusta que históricos y veteranos como el Jim puedan, ¿no es cierto?, seguir marcando historia, puedan seguir marcando un antes y un después. Y creo que esta renovación, sobre todo porque viene acumulando victorias, puede ser positiva, ¿no es cierto? Al menos mantenerse ahí, seguir enfrentando a esa gente que lógicamente no tenga el nivel, un nivel altísimo, porque Jim no está para esas cosas, obviamente, pero al menos que se mantenga y busque, ¿no es cierto?, seguir marcando historia. Creo que es algo positivo. Quiero ahora pasar unas imágenes que justamente nos indicaban lo que eran las estadísticas previo al combate entre el Cowboy y Jim. A ver, por acá lo tenemos. Ahí estamos. Ahí estamos. Esta era la imagen. Más peleas en la UFC. Bueno, además tiene ese récord Jim Miller, ahora con un total de 40. 24 victorias, como les decía, porque esto, recuerden, es previo a su combate. 16 finalizaciones, bueno, bonus, sumisiones, por su parte Cowboy también. O sea, estos tipos son auténticas bestias y leyendas de lo que es el deporte. 37 peleas, 23 triunfos, 18 bonus, 16 finalizaciones, 10 knockouts. Los números de estas bestias son auténticamente increíbles. Y acá los tenemos, lógicamente, ¿no es cierto?, la viva imagen de lo que es el pasado, ¿no es cierto? Estos históricos, el adiós del Cowboy. Y esta imagen que es conmovedora realmente, con su gorro característico. Y eso fue básicamente el adiós del Cowboy Cerrone, de lo que es el mundo de las MMA. Lógicamente no quería dejar pasar en alto este momento, pero vamos a estar ahora mismo pasando al siguiente tema del programa. Tenemos a un Sean O'Malley que se enfrentaba a Pedro Muñoz en un combate
clave. O sea, primer rival de Jan O'Malley, Pedro Muñoz, primer rival que estaba rankeado para Jan O'Malley, un Pedro Muñoz que estaba en el puesto número 9, un combate bastante decisivo para la carrera de Jan, que debe aún probarle a los fanáticos que está listo o que tiene las condiciones que él dice tener, porque hay mucho hype puesto en él, hay mucha esperanza, ilusión, ¿no es cierto?, en lo que vienen a estar siendo sus habilidades como peleador, que no las pongo en duda hasta ver justamente este combate con Pedro Muñoz. A mí me quedó bastante a deber, Jan. Creo que no sé si fue miedo, no sé si fue presión, pero realmente lo vi estático, con poca movilidad, con pocas combinaciones. Lógicamente sabemos que el combate no terminó de la mejor manera, hubo un piquete ahí de ojo, y Pedro no pudo continuar. El segundo asalto no pudo finalizar y Pedro no pudo continuar, ¿no es cierto? Entonces nos quedamos ahí a medias, nos quedamos a medias de cómo se iba a terminar desenvolviendo el combate. Un combate que a mi parecer estaba ganando Pedro Muñoz, al menos en ese primer asalto. Dos jueces lo vieron así. Sal D'Amato lo había dado para Jan O'Malley, pero bueno, no es algo de lo que alocarse porque Sal D'Amato está acostumbrado a hacer las cosas mal. Esa es la realidad. Sal D'Amato por pelea suele cometer un error. O sea, cada dos peleas un error te comete y era de esperarse, ¿no es cierto? Sobre todo cuando el favoritismo está puesto en Jan O'Malley, que vuelvo y repito, lo vi con poca movilidad, lo vi con poca decisión. Lógicamente uno no va a salir a enfrentarse a Pedro Muñoz, que es un tipo con mucho aguante. Uno no debería de salir a buscar finalizarlo ni de manera alocada, pero creo que era una noche perfecta por el rival, que es Pedro, que suele ser estático, que suele no tener tantos recursos en striking, y creo que era la noche ideal para que O'Malley se desenvuelva, suelte ahí toda su ráfaga de habilidades, y no lo hizo, y ni cerca estuvo de hacerlo, pero le tocaba la pierna, justamente buscando el punto débil de Jan O'Malley, porque sabemos que su única derrota hasta el momento había sido de esa misma manera ante Chito Vera. Un Chito que le dio a la pierna, le dio a la pierna, le dio a la pierna, hasta que esa pierna se venció, esa pierna se dio y no pudo continuar Jan O'Malley, ¿no es cierto? En esa derrota que él no se adjudica el récord, pero que lógicamente fue una clara victoria para el Chito Vera, ¿no es cierto? Ahora bien, retomando la pelea entre Pedro y O'Malley. A ver, O'Malley había prometido knockout. O'Malley había dicho en la conferencia de prensa previo a justamente el combate que él iba a ser el primero en finalizarlo, que Pedro se había enfrentado a grandes peleadores, pero que lógicamente nadie había sido capaz de noquearlo. Él lo iba a hacer. No sé cómo lo vieron ustedes, pero a mí realmente me quedó a deber. O sea, O'Malley no solo no estuvo cerca de la finalización, sino que prácticamente no lo conectó. Y vuelvo y repito, no sé si fue una cuestión de miedo, no sé si fue una cuestión de presión, de no querer correr riesgos, o simplemente esperar el momento adecuado para eh, sacar el arsenal, ¿no es cierto? Sacar ahí un par de combinaciones, meter alguna que otra patada. No sé si se dio cuenta que el nivel eh, con este tipo de rivales ya es otra cosa. La realidad es que no lo sé. Lo único que podemos decir es que O'Malley, hasta el momento al menos, perdió ese primer asalto, y cuando también le tocó enfrentarse a un duro como lo es el Chito Vera, que además ahora está totalmente evolucionado, no dio el nivel. Entonces, sin que esta propia pelea haya terminado, podemos de alguna u otra manera especular con que Jan O'Malley no está listo, con que Jan O'Malley no tiene, al menos todavía, lo necesario para enfrentarse a gente del ranking. Ni siquiera hablamos del top 5. Yo en lo personal comento ya teniendo en cuenta a todos los peleadores dentro de ese ranking del peso gallo. Veremos qué es lo que pasa en el futuro. Suena por ahí un Adrián Llanes que ya han tenido alguna que otra, algún que otro intercambio en lo que viene a estar siendo redes sociales y demás, pero no creo que Jan O'Malley se atreva a meterse en la caliente ahí con un con un Adrián Llanes que es noqueador, que tiene aguante, que va para el frente con combinaciones de boxeo, y que no va a ceder, no va a ceder, y con ese poder la cuestión para Jan O'Malley creo que puede estar bien, bien seria. Veremos si finalmente
combate contra otra persona del ranking, si se vuelve a rehacer el combate con Pedro. La realidad es que el futuro es incierto de momento, pero estaremos expectantes a qué es lo que pasa. A mí me dio una mala imagen, sinceramente, sobre todo por las habladurías que él dice. Sobre todo por las habladurías que él dice y ahora que se está adjudicando la victoria. O sea, se está adjudicando la victoria por sobre Pedro Muñoz cuando lógicamente fue un piquete de ojo, un Pedro que no podía ver y ya está. Entonces, creo que pierde bastante sustento últimamente las cosas que hace Sean O'Malley. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Alex Pereira y Sean Strickland, señores, qué combate, señores, qué aviso de Alex Pereira, prácticamente, o sea, siendo un inexperto en lo que es el mundo de las MMA, llega y finaliza de manera espectacular al número 4, que era Sean Strickland, al menos hasta el momento. Veremos qué es lo que pasa con él en el ranking. Pero señores, el aviso y el golpe sobre la mesa que pega Pereira creo que es letal. Tenemos enfrente, o sea, estamos por presenciar probablemente la trilogía entre él e Israel Adesanya, ¿no es cierto? Sabemos que Pereira ya lo venció en 2 ocasiones, ha tenido bastante controversia una de esas peleas. Sabemos que una fue finalizada por nocaut, lo cual sentencia cualquier tipo de dudas. Ante eso no hay nada que hacer. Sí que es cierto que en la otra aparentemente Israel Adesanya era merecido ganador y los jueces dictaminaron que Pereira era quien se llevaba ese combate. La cuestión es que el papel dice que Pereira está en ventaja por sobre Easy y creo que realmente le puede suponer un riesgo. Ese gancho de izquierda lo acabamos de ver y lo hemos visto en muchas otras ocasiones ser impuesto por sobre lo que es la humanidad de los rivales de Pereira y ese gancho es muy difícil que uno lo aguante. Es muy difícil que uno lo aguante. Y efectivamente, Sean Strickland se come un poco de su de sus propias palabras porque venía él justamente burlándose en la conferencia de prensa de Israel Adesanya por esta cuestión, ¿no es cierto? Porque Pereira lo había puesto a dormir y ahora, bueno, suma a Strickland en la lista. Un Strickland que sinceramente a día de hoy sigo sin saber cuál era su objetivo, sigo sin saber cuál era su plan de pelea. Él aparentemente iba a buscar combinar o simplemente utilizar la lucha. No sé si combinar striking con lucha, pero la lucha él tenía pensado utilizarla. Entró a la jaula, simplemente caminó hacia adelante, buscó marcar un poquito el jab y se termina comiendo un knockout espectacular. Y sin tener un sentido, ¿no es cierto? O sea, no... Sigo sin encontrar cuál era su objetivo de caminar ante uno de los mejores kickboxers, un tipo de talla mundial como lo es Pereira, y le pasa factura, ¿no es cierto? Al final del día le propinan un knockout bestial y ya está, o sea, poco más se puede hacer. Él sacaba a Strickland posteriormente a su derrota un video por ahí diciendo como que él se sentía confiado, él se sentía dentro de la jaula que estaba leyendo los movimientos de Poatán, pero que ese gancho de izquierda no lo vio venir y simplemente lo atrapó, le reconoció obviamente y le dio todos los méritos al Poatán porque tiene que hacerlo, o sea, no tenés otra que simplemente comértelo, aceptarte que te dieron lindo, que te dieron duro y parejo y ya está. Ahora bien, el golpe sobre la mesa que nos pega Pereira es bestial, creo que le da ¿cómo decirlo? Un despertar a la división, ¿no es cierto? Porque justamente por otra parte tenemos a Israel defendiendo con Cannonier en un combate que disgustó a muchas de las personas, porque Israel venía diciendo que iba de alguna u otra manera a dar show, que iba a dar cátedra, hizo esta entrada de Undertaker con el nombre de Jared, como si fuese básicamente a aniquilarlo. Y entró a la jaula y ocurrió lo que viene ocurriendo últimamente, que yo no lo juzgo, yo no lo critico, creo que él es ser campeón y quien tiene que ir a buscar es el retador, es decir, yo soy Israel Adesanya, tengo un estilo de pelea, no tengo tampoco por qué cambiarlo. Si a mí me basta para ganar, me basta para hacer mi defensa, ya está. O sea, quien tiene que apretar el botón es el retador. Es Jared Cannonier, es Marvin Vettori, es Robert Whittaker, etcétera, 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 etcétera. Y Israel Adesanya, lógicamente, es quien se lleva los platos rotos porque es quien defiende. Pero al final del día creo que la crítica es un poco injusta. Creo que es un poco injusta porque
a él le sirve para ganar. Y al final del día esto es ganar. No es simplemente dar show, no es simplemente darle el gusto a la gente, sino además es asegurar el triunfo, y es lo que viene haciendo de manera adecuada Israel. Sabemos que un Jared Cannonier con una buena mano te puede noquear, entonces creo que correr riesgos no es tan necesario. O sea, creo que no es tan necesario si simplemente lucir y actuar de la manera en la que Israel viene actuando le basta para mantener ese cinturón, que creo que es lo importante al final del día. Pero bueno, como decía, le da un despertar a la división, ¿no es cierto? Vamos a tener una batalla entre dos auténticos kickboxers, dos tipos que ya se conocen, un morbo y un interés detrás de este combate que creo que es inigualable, porque nadie noqueó a Israel Adesanya de la manera en la que lo hizo el Poatán Pereira, por lo cual este combate se va a venir lindo, se va a venir lindo. Israel justamente dijo, ya sabemos quién es el siguiente, sabemos quién es el Poatán, entonces tenemos la confianza del campeón, tenemos al Poatán que viene en su vida de manera espectacular, 3 combates en la UFC, 3 victorias, y veremos qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, por ahí. Pero bueno, creo que le va a hacer bien, creo que le va a hacer muy, muy bien a la división de las 185 libras, que ya necesitaba aire nuevo. Y Pereira, lógicamente, le han facilitado el camino poniéndole a rivales que justamente van a ir a lo suyo, van a ir al striking. Y efectivamente Pereira le pudo sacar partido, le sacó provecho y ya está en el título. O sea, ya está en el título. Esto es un 99,9 de porcentaje de confirmación, ¿no es cierto? Entonces creo que cumplió su cometido desde luego, y ya nada importará luego, porque llegar al título es lo principal. Y es a lo que vino a la UFC, a generar ventas y muchísimo interés en un combate con Israel Adesanya. Quiero pasar unas imágenes antes de pasar al siguiente tema. A ver si encontramos unas imágenes de lo que nos dejaba por ahí el combate. Combate que se lleva premio a pelea de la noche. Perdón, performance de la noche por parte de Alex Pereira. Que bueno, acá justamente como yo marcaba, Strickland marcó un poquito el jab, pero poco más hizo en el combate, sinceramente. Acá el letal gancho de izquierda que lo mandaba para la lona, para luego con el derechazo terminar de sentenciar lo que se daba, básicamente. Pero bueno, vamos ahora sí a pasar al último tema que nos dejó dentro de la jaula, el UFC 276. Alexander Volkanovski, señores, y Max Holloway. Un Alexander Volkanovski que nos demuestra todo su arsenal, todas sus capacidades, su clase, su categoría, la evolución masiva que ha hecho, ¿no es cierto? O sea, ha dejado a Max Holloway con el rostro de manera que bestial. O sea, el corte que le propinó lo de Volkanovski fue letal. O sea, un tipo implacable, una velocidad, una explosión, un poderío. Pero claro, tenemos la mandíbula de Max, que es inquebrantable prácticamente, pero un poderío y un ritmo de pelea, un cardio que yo no entiendo cómo aguanta. Y nos demuestra que ahora mismo está no solo a varios escalones por encima del resto de la división, sino que además por varios escalones encima de Max Holloway. Cuando hablamos de Max Holloway, hablamos de un auténtico animal. Entonces lo que Volka hizo y fue capaz de hacer este pasado sábado no es algo normal. Aparentemente Volka con esta victoria tiene la decisión prácticamente hecha de pegar esa subida a las 155 libras. Creo que es correcto. Creo que es correcto. Al final del día, tomar los riesgos es lo que hace un campeón. Y en una división como la 145, donde ya tiene asegurado ese cinturón, donde ya tiene ese campeonato en el bolsillo prácticamente, creo que no tiene rival. Entiendo que el riesgo de ir al 155 puede ser importante. O sea, hacelo. Si perdés, ¿qué más da? Lo importante es que arriesgue, lo importante es que intente, y si lo logra, va a ser más historia aún. Si lo logra, se va a poner dentro de los peleadores históricamente, ¿no es cierto? O sea, ya hablamos de no solo del
el mejor peso pluma en la historia, sino además dentro de los mejores peleadores de la historia. No sé si me estoy viniendo muy arriba, pero creo que lo que está haciendo Volkanovski es muy, muy, muy notable y es de reconocerse. Ahora bien, la subida a las 155 libras, lógicamente que no va a ser tarea fácil. Tenés a Charles Oliveira, tenés a Islam Makhachev. No sabemos contra quién se enfrentaría. Es muy probable que uno de ellos dos sea su futuro rival ahí. Y es donde sí que lo veo bastante, bastante más complicado. Pero creo que no se puede descartar nada. O sea, con Volka, sobre todo, es un tipo muy pesado. Un tipo que es un tanque de guerra. O sea, es bajito, pero poderoso, tanque con muchos recursos. Y el striking lo ha llevado a otro nivel. O sea, ha llevado el movimiento de cabeza y demás. Es que ese tipo estuvo en Matrix en este combate. Estuvo modo Max Holloway en Qatar. Nada más que en esta ocasión él le propinaba todas esta ráfaga de golpeo y demás a Max en un combate donde estuvo, o sea, que estuvo increíble. Estuvo increíble realmente y en lo personal creo que el riesgo de ir a la 155 debe tomarlo. Si hablamos de Max, entiendo que debería mantenerse en la 145. Muchos especulan que quizá al no tener ya chance de ganar ese título, debería de subir a la 155. Pero lo que yo pienso es que la 155 menos oportunidad va a tener. Hay auténticas bestias que están en su vida. Tenemos a Arman Sarukian, tenemos a Mateusz Gamrot, tenemos a Islam Makhachev, Charles Oliveira, tenemos a, bueno, Poirier, Gaethje, hay que ver qué es lo que va ocurriendo con ellos. Chandler también ya está en otra etapa, pero hay auténticos animales. Rafael Fisiev, creo que no es lugar para Max Holloway realmente la 155, mucho menos, y ni hablar de una posible bajada a 135, eso no lo avalo en lo absoluto. Y es una lástima porque cuando hablamos de Max hablamos de un tipo que está también por encima de los demás rivales de la división. Simplemente le tocó estar en el mismo tiempo y espacio que Alexander Volkanovski, que es otro animal eh, de esta etapa, ¿no es cierto? Entonces está complicado el panorama. Creo que lo ideal ahora mismo es descanso. O sea, descanso, descanso, descanso. Y ya retomar de a poquito y ver cómo se va desenvolviendo. Quizá Volkanovski sube para 155. Y por lo que sea, ese título de 45 queda vacante. No sabemos qué es lo que ocurrirá en el futuro. Pero entiendo que Max debe mantenerse en las 145 libras. Ahora bien, quiero pasar a otro tema, otro de los temas significantes de la noche: Cejudo y Aljamain Sterling. ¿Qué ocurrió con Cejudo y Aljamain Sterling? Previo, además, a lo que es lo que fue el evento del UFC 176, ellos ya habían tenido ahí como una especie de encuentro donde Henry decía que iba a volver y iba a enfrentar a Sterling. Sterling le decía que vaya y hable con Dana White. Voy a ver si puedo pasar ahora un poco de esas imágenes. A ver si por acá lo tenemos. Por acá lo tenemos, por acá lo tenemos. Efectivamente. Bueno, el encuentro. Etcétera, etcétera. Un poco de show, sinceramente yo creo que esto es mucho show. Let's go. With the ink to paper, baby. Let's go, dude. What's up? No sé qué tan verídica sea esta cuestión realmente. Pero bueno, aparentemente Henry Cejudo quiere retomar y quiere ir ahí por el título de las 135 libras nuevamente. También aparentemente quiere ir al título de las 145, o sea que Volkanovski tiene opciones por doquier y también sería sumamente interesante verlo a Henry yendo a las 145, conquistando ese título, que ya sería una locura. Y yo realmente estoy expectante. O sea, no sé qué tan posible sea que Henry vuelva, vaya por título y lo consiga, pero creo que sería un choque ahí bestial en el regreso de ese Cejudo, que todos sabemos la clase y la categoría que él tiene, ¿no es cierto? Y bueno, por otra parte también Sterling, que especula también con una subida a 145, dijo por ahí en Twitter que tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de derribar a Volkanovski y someterlo. Bueno, Sterling está bastante acostumbrado a hablar pavadas últimamente también, entonces ahí él suelta, ¿no es cierto?
Mi honesta opinión, creo que tiro que derriba a Volkanovski bastante fácil y lo someto. Es algo que no se puede descartar, ¿no es cierto? Que Sterling te someta, porque es un tipo con mucha categoría en todo ese aspecto, pero que, no sé, que accione en vez de hablar tanto. O sea, que accione en vez de hablar. Vamos a pasar al último tema, otro de los altercados que tuvimos, Dustin Poirier y Michael Chandler. Bueno, yo sinceramente no sé cuál fue el motivo del altercado, creo que todavía no ha salido a la luz ninguna entrevista ni ningún dicho del motivo, ¿no es cierto?, del altercado. Voy a pasar también unas imágenes que tengo por acá de la cuestión. Esto fue filmado por el matchmaker Gilbert Burns. Poirier le dice a Chandler que es un falso. Chandler no se entiende lo que le dice porque no se alcanza a escuchar. La cuestión es que se está vendiendo un posible combate entre dos bestias. Se está vendiendo un combate entre dos tipos que cuando entran a la jaula dan show. O sea, hablamos de Poirier, hablamos de Chandler, hablamos de Gaethje, hablamos de espectáculo. O sea, esos tres dentro de la división creo que son sinónimos de espectáculo. Y desde luego que es un combate que puede vender muchísimo. Sabemos que quizá las disputas entre Chandler y Poirier comenzaron cuando Poirier había mencionado que Chandler no mereciera el título, por aquel entonces cuando fue con Oliveira, y bueno, Chandler se sintió un poco como que desvalorado y demás por Dustin Poirier. De ahí aparentemente comenzaron todas las habladurías, también por Twitter, Dustin Poirier burlándose un poco de la mandíbula de Michael Chandler, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, es un combate que creo que se puede llegar a dar. Chandler ha pedido a Conor McGregor en 170, ha pedido a Nate Diaz, ha pedido a Jorge Masvidal. Recientemente ha subido un par de historias a Instagram en las cuales le decía a Oliveira que vaya a pelear con Conor McGregor, que vaya a hacer su plata, mientras él peleaba por título ante Islam Makhachev. Veamos si esa opción también es viable o no. Creo que es muy complicado que le den el título a Chandler. Es probable que mínimo tenga que acumular una victoria más como para poder ponerse ahí el nombre, ¿no es cierto?, de futuros retadores. Pero veremos qué es lo que ocurre. Por parte de Poirier no sabemos si tiene aspiraciones a mantenerse en 155, si simplemente quiere hacer peleas de dinero, si Colby Covington, si Masvidal, si Nate Diaz, si Chandler. Las opciones son variadas. Creo que cualquier combate igual de estos que estamos mencionando va a ser muy 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 interesante a pesar del momento que viva cada uno. Sabemos que obviamente Jorge Masvidal, Nate Diaz están de bajada, pero no van a dejar de ser combates interesantes, combates que vendan. Y estaremos ahí, expectantes a qué es lo que ocurra. Un posible combate entre Chandler y Poirier, ¿qué puedo decir yo al respecto? Creo que Chandler tiene muchas características para vencer a Poirier, al igual que Poirier tiene muchas características para vencer a Chandler. ¿Qué es lo que ocurre últimamente? Y es la cuestión de la cual Poirier se burla de Chandler. Chandler tiene una mandíbula, al menos a día de hoy, dudosa. O sea, él sí que se caracterizaba anteriormente por tener una gran mandíbula. Lo demostró también con el propio Justin Gaethje, que pega como un camión y le aguantó el poderío. Pero ahora llega y también cae con Tony Ferguson de manera rara. Tiene esos momentos que la mandíbula de Chandler está dudosa. Puede bien ser el corte de peso, puede ser la edad, lo que sea, pero esa mandíbula está un día sí, un día no, y creo que por ahí puede tener una gran salida por él, sobre todo con la clase de boxeador que es. Combinaciones, volumen, ritmo, y también acompañado de poder, por lo cual podría ser un muy buen match para que Dustin Poirier no quede, pero lógicamente Chandler tiene su lucha. Lo puede derribar, puede buscar controlar, infligir daño y ni hablar que también te puede noquear en el striking puro y duro, por lo cual sería un duelo espectacular donde veríamos qué es lo que ocurre un poquito en base a la mandíbula de Chandler para mí. O sea, ver si tiene la capacidad ese día de tomar golpeo o no, porque si no Dustin Poirier creo que se lo puede realmente comer. Pero vuelvo y repito, veremos qué es lo que ocurre, las opciones son muchísimas. Y bueno, esto ha sido básicamente todo el programa del día de hoy, segunda edición. Mi intención es traer esto cada semana, hablar un poquito de los temas más relevantes, de la cartelera que acaba de transcurrir,
etcétera, etcétera, etcétera. Les agradezco a todos los que hayan llegado hasta acá. Les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima.